Toqué fondo el día que el profesor de Física 2 pronunció mi nombre con el peso de una sentencia. El silencio en el aula se hizo tan denso que podía sentirlo presionar contra mis tímpanos, una fuerza invisible que me anclaba a mi silla. Señorita, acérquese a mi escritorio, por favor. Y usted también, señor Rojas. Mi corazón no se detuvo, hizo algo peor. Se fragmentó en 1.000.000 de pedazos helados que cayeron en picado hasta el estómago. Levanté la vista, y mis ojos se encontraron con los suyos. Mateo Rojas. El delegado de la clase. El estudiante perfecto. La persona cuya tarea, cuya alma académica, yo había plagiado sin piedad ni permiso. No había en su mirada acusación ni ira. Solo una calma insondable, una decepción tan silenciosa y profunda que me quemó más que cualquier grito. En ese instante, supe que no solo había sido descubierta. Había sido vista. Y lo que él vio era algo roto, deshonesto y desesperado. Ese fue el final de todo. Y, aunque entonces no lo sabía, también fue el comienzo. Antes de ese día, mi vida era un cuidadoso acto de equilibrio sobre un alambre de púas. Por fuera, yo era un estudiante promedio, una chica tranquila que no causaba problemas. Hacía lo suficiente para pasar desapercibida, para flotar en el mar de la mediocridad sin ahogarme ni llamar la atención de los tiburones. Pero por dentro, la presión era un océano oscuro y furioso. Mis padres habían sacrificado todo, absolutamente todo, para que yo estuviera en ese colegio, para que tuviera la oportunidad que ellos nunca tuvieron. No me lo decían con palabras, nunca. Me lo decían con sus manos callosas, con las horas extra que no mencionaban, con la forma en que sus sonrisas se veían un poco más cansadas cada año. Su amor era un peso que yo cargaba con una gratitud que me asfixiaba. Y yo les estaba fallando. Cada nota que no llegaba al sobresaliente era una pequeña traición. Cada concepto que no entendía era una prueba de mi insuficiencia. Y Física 2 era mi verdugo personal. Las fórmulas danzaban frente a mis ojos como jeroglíficos incomprensibles. La gravedad, la termodinámica, la electricidad. No eran conceptos para mí, eran monstruos que vivían en los libros de texto, esperando para devorarme. Mateo Rojas, en cambio, hablaba su idioma. Lo veía en clase, sentado en primera fila, no con la arrogancia del que sabe, sino con la curiosidad genuina del que quiere entender más. Su cuaderno era una obra de arte, con diagramas perfectos y notas codificadas por colores. Nunca levantaba la mano para presumir, solo para hacer preguntas que revelaban que su mente estaba 3 capítulos por delante del resto de nosotros. Apenas habíamos cruzado palabra. Un hola en el pasillo, un permiso, si nuestros hombros se rozaban. Para mí, él no era real. Era un arquetipo, un ideal inalcanzable que solo servía para recordarme mis propias carencias. Él era el orden, y yo era el caos que pretendía ser ordenado. La decisión de copiar su tarea no fue un impulso. Fue una rendición lenta y dolorosa. Nació de noches en vela, de lágrimas de frustración sobre páginas llenas de borrones y ecuaciones sin resolver. Nació del terror a ver la decepción en los ojos de mis padres una vez más. El examen final se acercaba, y yo sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que no iba a aprobar. Ese día, me quedé después de clase con la excusa de necesitar ayuda. Él estaba recogiendo sus cosas, metódicamente como siempre. Su cuaderno de tareas resueltas quedó sobre el pupitre por un instante. Solo. Expuesto. El mundo se ralentizó. El zumbido de las luces fluorescentes, el olor a tiza y a madera vieja, todo se desvaneció. Solo existía ese cuaderno. Tomarlo fue fácil. Fotografiar las páginas con mi móvil tembloroso fue un acto de profanación. Cada clic de la cámara era un martillazo en mi conciencia. Me sentía sucia, una ladrona. Pero la desesperación es un ácido que disuelve los principios. Me dije a mí misma que era solo para entender, para tener una guía. Pero en la soledad de mi habitación, esa mentira se desmoronó. Memoricé sus soluciones, copié sus métodos, repliqué su lógica sin comprenderla. Estaba construyendo un castillo de naipes sobre un abismo. Y el día del examen, mientras transcribía las respuestas que no eran mías,
Sentí una extraña mezcla de alivio y autodesprecio. Por primera vez en meses, sentía que podía respirar, pero el aire estaba envenenado. El momento en que el profesor nos llamó fue la culminación inevitable. Nuestros exámenes eran idénticos. No similares. Idénticos. Hasta el extraño redondeo en el tercer decimal de un problema, un pequeño error que él había cometido y que yo, en mi ciega imitación, había replicado a la perfección. La vergüenza era un manto de plomo. En la oficina del director, no lloré. Me quedé vacía. Escuché las palabras, deshonestidad académica, falta grave, consecuencias, como si se las dijeran a otra persona. Mis padres fueron llamados. La llamada que más temía en el mundo. Mateo estaba a mi lado, en silencio. Su perfecta trayectoria académica, manchada por mi culpa. La sanción fue inesperada. No nos expulsaron. En su lugar, nos asignaron un castigo restaurativo. Durante el resto del semestre, cada día después de clases, durante 2 horas, debíamos limpiar y organizar los laboratorios de ciencias. Juntos. La primera semana fue una tortura de silencio. El único sonido era el chirrido de nuestros guantes de goma, el tintineo de los tubos de ensayo, el roce de los trapos sobre las mesas de acero inoxidable. El aire entre nosotros era denso, pesado con todo lo no dicho. Yo no me atrevía a mirarlo, y él no hacía ningún intento de hablarme. Me hundí en la miseria. Me sentía como una plaga, una mancha que no se podía limpiar. Evitaba a todo el mundo en el colegio. Comía sola. Caminaba con la cabeza gacha, sintiendo las miradas y los susurros como pequeñas agujas en mi piel. Estaba rota. La llamada a mis padres había sido peor de lo que imaginé. No gritaron. Su silencio, su dolor silencioso, fue una condena mucho más severa. Mi padre solo me miró y dijo, creí que te habíamos enseñado el valor de la integridad. Es lo único que realmente tenemos. Esa frase se repetía en mi mente, una y otra vez, en el silencio del laboratorio. Yo no solo era una fracasada, era una decepción. Una noche, mientras limpiábamos una pila de matraces polvorientos, la lluvia comenzó a golpear las ventanas del laboratorio. Era una tormenta furiosa, un reflejo perfecto del caos dentro de mí. Una de las ventanas no estaba bien cerrada y el viento la abrió de golpe, derribando una bandeja de material de vidrio. El estruendo fue ensordecedor. Y yo me rompí. Las lágrimas que había contenido por días brotaron sin control, sollozos mudos y violentos que sacudían todo mi cuerpo. Me deslicé por la pared hasta el suelo, rodeada de cristales rotos, sintiéndome como uno de ellos. No esperaba nada de él. Quizás que se fuera, que me dejara en mi patética miseria. Pero no lo hizo. Se agachó, no cerca de mí, sino a una distancia respetuosa, y comenzó a recoger los trozos más grandes de cristal con sus manos enguantadas. No dijo nada durante varios minutos. Luego, su voz, tranquila y baja, cortó el sonido de la lluvia y de mi llanto. Nadie se arriesga tanto si no siente que no tiene otra opción. Levanté la cabeza, sorprendida. No había juicio en su tono. Solo una declaración de hechos. ¿Qué te asustaba tanto? Esa pregunta me desarmó. No era, ¿por qué lo hiciste?, una acusación. Era una invitación. Y por primera vez, hablé. Le conté todo. La presión, el miedo a fracasar, la sensación de ser un fraude, el peso de los sueños de mis padres sobre mis hombros. Hablé hasta que las palabras se agotaron, hasta que solo quedó un vacío exhausto. Él escuchó. Realmente escuchó. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento, mirando los trozos de cristal en su mano. El miedo es una mala brújula, dijo finalmente. Te hace tomar atajos que te llevan a precipicios más grandes. Luego me miró, y por primera vez vi algo más allá de la perfección. Vi una empatía profunda, casi dolorosa. Suspender un examen no es el fin del mundo. Perderte a ti misma por miedo a uno, sí lo es. Se levantó y me tendió una mano. Permíteme enseñarte, dijo. Yo lo miré, confundida. No la materia.
No se trata de las fórmulas. Hizo una pausa, y sus siguientes palabras cambiaron el rumbo de mi vida. Permíteme enseñarte a cómo no tenerle miedo. Esa fue la chispa. Una luz diminuta en una oscuridad abrumadora. Acepté su mano, y al levantarme, sentí que no solo me estaba poniendo de pie físicamente. Algo dentro de mí, algo que llevaba mucho tiempo encorvado, comenzaba a enderezarse. Nuestras sesiones de castigo se transformaron. Seguíamos limpiando, pero ahora hablábamos. Y después de limpiar, nos quedábamos. Él sacaba su cuaderno, pero esta vez, era para mí. Empezamos desde cero. Desde el concepto más básico de la física. Él no me daba las respuestas. Me hacía las preguntas correctas. Descomponía los problemas en piezas tan pequeñas que ya no parecían monstruos, sino puzzles manejables. No intentes ver toda la escalera, me decía. Solo concéntrate en el siguiente escalón. Fue un proceso lento y frustrante. Hubo días en que quería rendirme, en que la vieja sensación de estupidez me abrumaba. Pero él era implacablemente paciente. Cuando me equivocaba, no suspiraba con frustración. Decía, bien. Un error es una oportunidad para aprender. ¿Qué nos está diciendo este error? Empecé a ver la física no como un enemigo, sino como un lenguaje. Un lenguaje que describe el universo. Y poco a poco, empecé a entenderlo. Descubrí que no era estúpida. Solo tenía miedo. Mi mente no estaba rota, solo estaba oxidada por la falta de confianza. En esas horas, en ese laboratorio que había sido mi prisión, comencé a descubrir no solo la física, sino también a Mateo. Descubrí que su perfección no era un don, sino el resultado de una disciplina férrea y una pasión genuina. Descubrí que también sentía presión, pero de otro tipo, la de cumplir con su propio potencial. Descubrí su humor seco, la forma en que su ceja se arqueaba cuando estaba a punto de hacer una broma, la pequeña sonrisa que se le escapaba cuando yo finalmente resolvía una ecuación por mi cuenta. Dejamos de ser el tramposo y el perfecto. Éramos solo dos personas, rodeadas del olor a etanol y de la luz dorada del atardecer que se filtraba por las ventanas del laboratorio. Hablábamos de todo, de nuestros sueños, de nuestros miedos, de la música que nos gustaba, de las películas que nos hacían llorar. Descubrí que la persona a la que yo había visto como un ideal inalcanzable era real, con sus propias dudas y sus propias luchas. Y en esa vulnerabilidad compartida, en esa honestidad cruda que nació de un acto de deshonestidad, algo nuevo comenzó a crecer. Un respeto mutuo. Una amistad profunda. Y sí, inevitablemente, me enamoré. No del delegado perfecto, sino del chico paciente y amable que me enseñó a encontrar mi propia fuerza, que vio a través de mi fachada rota y decidió que valía la pena ayudar a reconstruir. El clímax de mi viaje no fue una nota en un papel. Fue un momento. Teníamos un último proyecto final, construir un pequeño generador de Van de Graaff funcional. Trabajamos en él durante semanas, en nuestro laboratorio, que ahora se sentía como nuestro santuario. La noche antes de la entrega, algo falló. El generador no producía la carga estática necesaria. Revisamos cada conexión, cada cálculo. Nada. Mateo estaba visiblemente frustrado, pasando las manos por su cabello, algo que solo hacía cuando estaba realmente perdido. Estaba a punto de rendirse por esa noche. Pero yo no. Recordé lo que él me había enseñado. No mirar el problema entero. Descomponerlo. Me senté en el suelo, con los diagramas extendidos a mi alrededor. Cerré los ojos y empecé a visualizar el flujo de electrones, no como números en una página, sino como un río. Y entonces lo vi. Una pequeña inconsistencia en la forma en que habíamos aislado la cúpula inferior. No era un error de cálculo, era un error de concepto. De nuestro concepto. La correa, dije en voz baja. La estamos cargando con la polaridad incorrecta desde la base. Él me miró, escéptico al principio. Luego sus ojos se abrieron de par en par mientras seguía mi lógica en el diagrama. Se levantó, hizo el ajuste, una simple inversión de 2 cables. Encendió el motor. Y entonces, ocurrió la magia.
Pequeños trozos de papel que habíamos dejado cerca se levantaron y se pegaron a la cúpula. Mi cabello, y el suyo, se erizaron ligeramente. Funcionaba. Nos quedamos mirando el pequeño milagro de la física, en silencio. Luego él se giró hacia mí. No había sorpresa en su mirada. Había algo mucho más poderoso. Respeto. Orgullo. Afecto. Se acercó y, con una suavidad que me robó el aliento, apartó un mechón de cabello de mi cara. «Lo lograste», susurró. Y yo sabía que no se refería solo al generador. Se refería a mí. En ese momento, la calificación, el castigo, todo lo demás se desvaneció. Había encontrado la solución, no por copiar, no por memorizar, sino por entender. Había encontrado mi propia capacidad. Ese fue mi triunfo. La ecuación que realmente cambió mi vida no tenía variables de velocidad ni de masa. Sus componentes eran una caída humillante, una mano extendida en la oscuridad, la paciencia de un maestro inesperado y el coraje de enfrentar mis propios miedos. Mateo y yo entregamos el proyecto al día siguiente. Obtuvimos la máxima calificación. Pero lo que ganamos en ese laboratorio fue infinitamente más valioso. Hoy, miro hacia atrás y ya no siento la quemadura de la vergüenza. Siento gratitud. Gratitud por haber tocado fondo, porque solo desde el fondo pude encontrar un suelo firme sobre el cual reconstruirme. Aprobé física, pero más importante aún, aprendí a creer en mi propia mente. La relación que construí con Mateo se convirtió en la base más sólida de mi vida, una asociación basada en la honestidad radical y el apoyo incondicional. Pero la lección más grande no fue sobre el amor, sino sobre el valor propio. Aquel día, al copiar su tarea, yo solo quería una calificación. Quería una solución fácil a un problema difícil. Pero la vida, en su extraña y a veces cruel sabiduría, me dio algo mucho mejor. Me dio un problema mucho más grande que me obligó a encontrar la solución real dentro de mí. Si alguna vez te sientes como yo me sentí, perdido en un mar de expectativas, ahogándote en el miedo al fracaso, recuerda esto: a veces, el momento en que te descubren, el momento en que tu castillo de naipes se derrumba, no es tu final. Es tu oportunidad de dejar de fingir. Es tu invitación a encontrar los materiales reales y duraderos que siempre han estado dentro de ti, esperando a que tuvieras el valor de empezar a construir de verdad. Tocar fondo no es una condena. Es una revelación. Te revela dónde está el suelo, y desde ahí, solo desde ahí, puedes empezar a impulsarte hacia arriba.